Para comprender cómo funciona la interpolación de muestras, primero usaremos MATLAB para simular y después sintetizaremos los códigos para implementarlos en el DSP Cypress FM4. Aquí el siguiente código nos permite ver la diferencia entre la reconstrucción convencional de una señal seno y la reconstrucción por el método de interpolación. Esta primera variable nos permite determinar la cantidad de muestras que se tomarán a una señal seno. Esta segunda variable nos va a permitir definir cuál será el periodo de nuestra señal seno, y al dividirla aquí entre la variable muestras nos permite definir de una vez los pasos entre dicho periodo. Posteriormente tenemos un vector llamado x. Recuerden que el primer parámetro nos indica desde qué valor de tiempo comienza nuestra señal, mientras que este último valor nos indica hasta dónde termina nuestra función. Y el valor intermedio corresponde a los intervalos o pasos de tiempo en el que se tomarán las muestras a la señal seno. Nuestra variable v contiene la función seno de x en este caso. XQ es un vector que define los puntos de consulta para que sean un muestreo más fino aquí en el rango de este vector X. Esta línea nos permite ejecutar la figura. Con la función AltOn activamos la opción de visualizar más de una señal en un mismo plot. En este caso también utilizamos la función subplot para poder visualizar nuestras dos señales reconstruidas, pero por diferentes métodos, cada uno en un plot, ¿sí? Dos columnas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es por esto que aquí contiene estos parámetros. El primero corresponde al número de filas, el segundo al número de columnas y el tercero a la posición en la que se desea visualizar el plot. Por lo tanto tendremos aquí una fila y dos columnas, y el primer plot lo vamos a poner en la posición número 1. A nuestra variable vq1 se le asigna la función de interpolación propia de MATLAB, la cual tiene como parámetros nuestro vector x, posteriormente la función seno descrita por la variable v y por último el vector xq. En esta parte debería tener un cuarto parámetro, el cual define qué tipo de interpolación se va a realizar. Cuando no se pone ningún parámetro, pues MATLAB por defecto asume que la interpolación es de tipo lineal. En esta línea graficamos al mismo tiempo dos cosas. Primero, estas tres variables nos van a permitir visualizar únicamente las muestras de nuestra función seno con intervalos dados por el vector x, y la letra O, entre comillas, ¿sí?, permite visualizar esas muestras con un círculo, como veremos en un momento. Mientras que con estas otras dos variables, xq y vq1, visualizaremos la interpolación lineal que se hace con las muestras. La interpolación lineal nos va a permitir deducir un valor entre dos valores bien definidos, o sea que une con una línea recta entre una muestra y la siguiente. Estas dos líneas nos permiten ajustar los límites de la gráfica. Aquí usamos nuevamente la función subplot, pero ahora cambiamos por la posición número 2, que es donde queremos visualizar nuestra siguiente gráfica. A la variable vq2 se le asigna la función de interpolación y contiene los mismos parámetros que la anterior que ya vimos, pero con la diferencia que en esta sí agregamos el cuarto parámetro. En este caso, entre comillas, está el parámetro spline, el cual nos permite obtener señales similares o aproximadas a una señal sinusoidal. La función spline usa polinomios de grado bajo. En este caso MATLAB define esta función como un polinomio de grado 3. Aquí ploteamos de igual manera, pero ahora con la interpolación spline. Ejecutamos el script y observemos lo que pasa. Bueno, aquí en la parte izquierda observamos las muestras tomadas que están representadas con un círculo o con la letra O, que era lo que veíamos en la parte anterior. Y la interpolación lineal, que es simplemente lo que corresponde al trazado de una línea recta entre una muestra y la que sigue, ¿sí? En la parte derecha también tenemos las mismas muestras representadas por los círculos, y aquí sí podemos notar la diferencia entre la interpolación lineal y la polinomial, o sea la hecha con spline. Como se puede observar, con tan solo 4 muestras es posible obtener una señal muy similar a una señal seno, lo cual es muy útil en muchas de las aplicaciones que existen, en donde se va a requerir una menor cantidad de memoria para guardar los datos, en este caso serían las muestras. Esto es muy útil únicamente cuando se requieren reconstruir señales sinusoidales. Pero entonces, ¿qué pasaría si usamos este método de interpolación, pero para reconstruir una señal que no sea de tipo sinusoidal, sino por ejemplo una señal cuadrada? Entonces eso lo veremos más adelante.
Ahora lo que haremos es verificar con el DSP lo que hemos visto hasta el momento en simulación en MATLAB. Para eso, entonces observemos el código que sintetizaremos en la tarjeta DSP. El código contiene una primer variable que corresponde al número de muestras. La siguiente es una tabla con el valor definido para cada muestra. Por lo tanto, el número de muestras debe coincidir con la cantidad de valores que hay en la tabla. Entonces recuerden que en MATLAB los valores que teníamos para cada una de las 4 muestras eran 0, 1, 0 y -1. Por lo tanto, en la tabla también deberíamos poner este tipo de valores, pero ya no con la ecuación de MATLAB, sino ahora con esta ecuación. Los 4 valores serían 0, 10.000, 0 y -10.000, los cuales son los mismos valores de simulación, solo que en vez de poner los valores picos de 1 y -1 ponemos valores picos de 10.000 y -10.000. Esto solamente con el fin de amplificar la señal a la salida del DSP para poderla visualizar mucho mejor. Aquí este segmento de código es el mismo que he explicado en los videos anteriores, y aquí este segmento nos permite repetir la tabla cada vez que se termine. Bueno, construimos el programa. Ahora esperemos que todo esté bien y cargamos al DSP. Bueno, como pueden observar en el osciloscopio, la interpolación que hace internamente el DSP es bastante precisa cuando queremos reconstruir este tipo de señales sinusoidales. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar a 8 muestras para verificar que mejore todavía más este tipo de interpolación, pero entonces primero miremos en MATLAB lo que obtendríamos. Aquí simplemente cambiaríamos el número de muestras de 4 por 8 y simplemente correríamos el script. Bueno, entonces en la interpolación lineal se observa una pequeña mejora, pero aún se pierde mucha información de la señal que queremos generar. Mientras que la interpolación polinomial es todavía más perfecta con esta cantidad de muestras. Bueno, ahora realizando los cálculos equivalentes para las 8 muestras tendríamos los siguientes valores de amplitud, que serían los que ingresaremos a la tabla. Los 8 valores los obtenemos reemplazando cada x en la ecuación. X se reemplaza desde 0 hasta 7, entonces ahí estarían las 8 muestras. Ponemos estos datos en la tabla, separados por una coma, recuerden. Una vez lista la tabla, en la variable loopSize cambiamos también el número de muestras a 8 y le damos entonces en construir, y una vez compilado le damos en cargar. Y como era de esperarse, la reconstrucción es prácticamente una seno pura. Si detallamos aquí la reconstrucción de la señal, es imposible notar la diferencia si la comparamos con una señal reconstruida, por ejemplo, por un generador de señales. Bien, ahora, como les comenté antes, vamos a analizar cómo se reconstruye una señal cuadrada por el método de interpolación lineal y por la interpolación polinomial. Empecemos simulando en MATLAB. Entonces, usamos el mismo código, pero en este caso cambiamos nuestra función seno por la función square, o sea, la función cuadrada. Nuevamente ponemos 4 muestras y ejecutemos el archivo. Bueno, en este caso, la que más se aproxima a la señal cuadrada es la hecha con la interpolación lineal, mientras que la obtenida por la interpolación polinomial no tiene las muestras suficientes para poder determinar qué tipo de señal es la que se requiere reconstruir. Entonces, por esto les decía anteriormente que este tipo de interpolación se usa preferiblemente solo para señales de tipo sinusoidales. Ahora veamos con 8 muestras el comportamiento de las señales. Nuevamente cambiamos simplemente la variable muestras por 8 y ejecutamos. Nuevamente se ve que la interpolación lineal es más precisa cada vez que se aumentan las muestras, mientras que por la interpolación polinomial todavía no es claro qué tipo de señal es la que se está reconstruyendo. Bueno, ahora aumentemos a 12 el número de muestras para analizar ambas señales reconstruidas. Ejecutamos y esto es lo que obtenemos. Sigamos ahora aumentando a 16 el número de muestras y miremos lo que obtenemos. La señal obtenida por el método de la interpolación lineal, si se dan cuenta acá, sigue pareciéndose cada vez más a una señal cuadrada pura, mientras que la obtenida por la interpolación polinomial
está teniendo cierta característica. Si se han dado cuenta, a medida que estamos aumentando el número de muestras en una razón de 4n, estamos obteniendo el mismo resultado del análisis de las series de Fourier de una señal cuadrada. Entonces, por lo tanto, si seguimos aumentando las muestras con esta misma relación de 4n, entonces obtendríamos la aproximación de la señal cuadrada, pero con ciertas características, como lo sería el fenómeno de Gibbs. Si se dan cuenta, nomás aquí con 16 muestras ya se está empezando a notar los picos en los que serían las indeterminaciones de la señal cuadrada. Para aplicar en el DSP debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces usamos primero 4 muestras, después 8 muestras, después 12, después 16 y por último 20 muestras. Entonces, para poner los valores en la tabla sería de la siguiente manera. Primero aquí cambiamos a 4 muestras nuestra variable loop size y los valores que habrían en la tabla serían 2 muestras con valor de 10.000 y otras 2 muestras con valor de menos 10.000. Entonces compilemos y cargamos. Bueno, al igual que en simulación, en la interpolación polinomial estamos obteniendo una señal seno, esto debido a las pocas muestras que se tienen. Cambiemos ahora a 8 muestras. Entonces en la tabla irían los siguientes valores: 4 muestras con valores de 10.000 y otras 4 con valores de menos 10.000. Aquí nuevamente cambiamos en nuestra variable loop size a 8, compilamos y cargamos al DSP. Entonces este sería el análisis de las series de Fourier para una señal cuadrada con 2 armónicos solamente. Bueno, sigamos cambiando ahora a 12 muestras. La tabla iría con 6 valores en 10.000 y otros 6 en menos 10.000. Ahora este sería el equivalente en series de Fourier, pero con 3 armónicos. Sigamos aumentando las muestras a 16. La tabla iría de la siguiente manera: 8 valores en 10.000 y 8 valores en menos 10.000. Ahora este sería el equivalente a la serie de Fourier para la señal cuadrada con 4 armónicos. Y ahora por último cambiemos por 20 muestras. Entonces en la tabla se pondrían 10 valores en 10.000 seguido de 10 valores en menos 10.000. Compilamos nuevamente y cargamos. Como pueden darse cuenta, obtenemos de esta manera un equivalente de las series de Fourier. Es posible entonces reconstruir una señal cuadrada, pero necesitaríamos de bastantes muestras, y es por esto que no se usa este tipo de interpolación polinomial para las señales que no sean de tipo sinusoidal. Y bueno amigos, hasta aquí va el video. Recuerden que estos códigos los van a encontrar aquí en la descripción del video. Si tienen dudas las pueden dejar ahí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima.